importante recibir la palabra y tener un corazón bien abierto para ella, no endurecer el corazón a la palabra, ser muy sensibles a ella y saberla recibir. Yo siempre he dicho que las predicaciones o los mensajes que doy son muy bibliocéntricos, uso mucho la Biblia para respaldar un versículo con el otro y es muy importante. Y les digo que tengan un corazón muy abierto porque hay veces las personas cuando escuchan algo nuevo o cuando tienen de pronto alguna creencia o alguna posición doctrinal, cuando escuchan algo nuevo se estremecen y a veces se siente el inconformismo. Por eso les digo que es muy importante ser bibliocéntricos, porque la Biblia misma se interpreta, la misma Biblia apoya un versículo con el otro. Hace algún tiempo yo prediqué acerca del huerto de Getsemaní y de las 4 copas. Eso fue en un término general. Y hablo de término general porque este tema, que son las 4 copas de la redención, es un tema específico. Y es específico porque tiene que ver con cada copa, con la redención. En cada copa el Señor nos está redimiendo de algo. Es una doctrina muy completa. Yo creo que el que no entienda estas 4 copas que hacen referencia a la redención cada uno, no tiene una doctrina, un plan de salvación bien claro. Nosotros tenemos que tener el plan de salvación bien claro. No solamente una parte de la... Hay algunos que toman el plan de salvación y lo toman basado en Cristo y en el perdón de los pecados. Pero el plan de salvación es aún mucho más amplio. Es más, en Apocalipsis está completo el plan de la salvación. Un texto que tomé fue Lucas 22:20, dice que después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Dios santo y Dios bueno, en esta hora. Padre, gracias por tu palabra, oh Dios. Yo te pido que traiga paz al corazón de cada uno, que abras el entendimiento, Señor, que podamos ser oidores, pero también hacedores de esta palabra, que la oigamos, que la leamos y la obedezcamos, que es la bienaventuranza que tú nos das en Apocalipsis. Es la primera bienaventuranza, aquel que oye, aquel que lee y aquel que hace las palabras escritas en este libro. Padre, muchas gracias por la iglesia, por esta congregación y por todas las congregaciones cristianas. Que tú les bendigas siempre, que tu presencia nunca falte y que tú, como nuestro maestro, siempre nos estés enseñando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, es a través de estas 4 copas que Jesucristo, el Cordero de Dios, alcanzó una libertad completa, una redención completa en cada creyente. Sí, es una salvación, una libertad completa, porque es que redención quiere decir libertad. Y el Señor nos redimió o nos hizo libres de 4 aspectos que los que vamos a tocar y que son mencionados en 4 copas. La primera copa fue la copa de la redención o la libertad de la ley. Ténganlo en presente, porque es que uno a veces habla de esto, de que nosotros ahora estamos en la gracia y no en la ley, y muchas personas se inquietan y uno ve gente muy inconforme y uno ve que hasta muchos se paran y se van porque no entienden esto. Pablo es muy claro y él en Romanos, en Gálatas, nos habla acerca de ese contraste entre lo que es la ley y lo que es la gracia. Juan también nos habla acerca de esto. Juan en su evangelio, primera de Juan 1:17, dice que la ley vino por medio de Moisés y que la gracia vino por medio de Jesucristo.
Entonces, esa primera copa es la copa de la redención o la libertad de la ley. Nosotros ya fuimos libres de la ley. Escuchen pues y reciban la palabra. Abran su corazón. Es que yo digo porque es que este mensaje lo di en la iglesia de abajo y había un evangelista nuevo. Llegó ahí y se me presentó como evangelista, pero cuando yo le dije, nosotros ahora estamos en la gracia y no en la ley, se paró y se fue. Nosotros ahora estamos en los principios del reino, en la nueva constitución, no estamos en la antigua constitución, porque es que hay dos constituciones, tanto Jesucristo como Moisés, ellos fueron dictadores, pues dictaron la ley, ellos cada uno conformó o dio una constitución, la primera fue para el pueblo de Israel, constitución basada en la ley, 613 mandamientos o leyes en el Antiguo Testamento. Los judíos en la actualidad, muchos de ellos, la mayoría, ellos siempre estudian la Torá, pero no van más allá, no tienen el Nuevo Testamento donde se habla acerca de la gracia. Y entonces eso ha sido un problema. Eso ha sido un problema y yo digo, uno no puede ser tan legalista. Es más, uno no puede judaizar. Es que judaizar, una cosa es que uno ame a Israel y de pronto celebre las fiestas de Israel, pero otra cosa es uno judaizar. Judaizar como hay muchas personas que entran sí, empiezan a judaizar y Pablo menciona a los Gálatas como esos judaizantes, aquellos que habían empezado por el Espíritu y que a lo último terminan en la ley. Es que nosotros estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el antiguo régimen de la letra. Es que ahora las tablas o la ley están escritas, anteriormente estaban escritas en tablas de piedra, ahora están escritas en las tablas de nuestro corazón. Entonces hay que tener eso muy claro. Hay que tener muy claro porque yo veo que hay iglesias que son tan legalistas, donde prácticamente están obligando a hacer cosas que son de la ley, pues, por ejemplo, hay iglesias que prohíben a la mujer que se ponga un traje que es muy elegante y dice, no, eso es vestido de hombre. Usted tiene que venir es con vestiduras largas. Yo digo, pues, eso está en el corazón de cada uno. Es el Espíritu Santo quien está inquietando o no, pero ¿por qué se van por allá a la ley? Es más, eso es un texto mal interpretado. Ese texto era por causa del travestismo. Cuando uno se pone a mirar ahí, eso es una mezcla. Ahí habla de una mezcla del lino y del algodón, de la seda del algodón. Es una mezcla. Es que esos travestis tienen una mezcla tremenda. No, mis hermanos, eso hay que entender la palabra. Y yo por eso les digo, mis hermanos, voy a mencionar textos bíblicos donde nos habla de que Cristo nos hizo libres de la ley. Uno de ellos está, por ejemplo, en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 5:1 y 4. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Versículo 4, de Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Porque muchas personas tratan de justificar sus acciones por medio de la ley. Y la justificación viene por la gracia. Y Pablo dice, si ustedes se justifican porque están viviendo la ley, entonces por lo demás murió Cristo. Entonces, si uno alcanza la salvación cumpliendo la ley, entonces, ¿para qué vino Cristo? Pues, por demás murió Cristo, entonces no había necesidad de que Él viniera. Entonces, por eso hay que entender muy bien. Aunque Cristo, Él vivió toda la ley. Él dice que Él no había venido a abrogar la ley, ni los profetas. Pero cuando Él habla así, es porque Él vino a cumplir toda la ley. Él vivió toda la ley.
pero ya Él nos hace libres de esa ley. No, ya nosotros estamos viviendo bajo los principios de la gracia, ¿listo? Los principios del reino, para que tengamos muy presente. Entonces, ¿en qué momento el Señor nos hizo libres de esa ley? En la última cena, donde Él estableció un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Ahí lo dice en 1 Corintios 11:25, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Aunque también sabemos que ese pacto de gracia, el pacto de la gracia, también va a llegar a su fin. También va a haber un cambio de ley. Dice Hebreos, sí, la gracia también se va a llegar a un tiempo y donde se va a acabar la gracia. Entonces, mire, hay personas que tratan de lograr una santificación cumpliendo la ley. Hay personas que tratan de lograr una justificación cumpliendo la ley. Hay personas que tratan de que los pecados les sean perdonados por las obras que hacen. Y nuestra salvación no es por obras, para que nadie se esté gloriando, para que nadie esté diciendo, es que mire, yo soy tan santo, yo cumplo toda la ley. Eso le pasó al fariseo y al publicano. Señor, gracias porque yo no soy como este pecador. Gracias, Señor, porque mire, yo diezmo, yo no soy como este pecador publicano. Y el publicano dijo, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Y el Señor le dijo, este alcanzó misericordia, el otro no. Sí, porque es que hay personas que creen que están cumpliendo toda la ley. Pero en el pacto de la gracia sí cumplimos la ley. ¿Sabe por qué? Porque el mandamiento de la gracia es el mandamiento del amor. Y Jesucristo y el Espíritu Santo es el que hace que el amor del Padre esté en las tablas de nuestro corazón. Ya no son en tablas de piedra, ya no son en el papel, no es en el régimen antiguo de la ley del papel, ya es en las tablas de nuestro corazón. Y cuando Jesucristo dice que cuando uno está cumpliendo ese primer y gran mandamiento del amor, de amar al Padre con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo su ser, y al prójimo como a nosotros mismos, Él dice, ya están viviendo toda la ley. Él resume toda la ley y los profetas en el mandamiento del amor. Ahora, el amor debe estar inscrito en mi corazón. Por eso la escribe en las tablas de nuestro corazón. Por eso, cuando Él habla acerca de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, Él dice que los que practiquen tales cosas no están obligados a estar en la ley. Ya no están en la ley. Pues ya tenemos el amor, tenemos el carácter de Cristo, tenemos el fruto del Espíritu, entonces ya no estamos en la ley, estamos en el amor. Es que el amor es muy, muy importante. Es que cuando uno tiene el amor en el corazón, en las tablas de nuestro corazón, uno no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. El amor no le hace daño al prójimo. Pablo dice, él no matarás, él no robarás. Ya no. Porque es que si yo estoy en el amor, si yo amo a mi esposa y la amo mucho, verdaderamente, yo ¿por qué voy a cometer adulterio? ¿Yo por qué me voy por allá a buscar a otra mujer si yo amo a mi esposa? Sí, es el amor. Si yo amo a mi hermano, ¿yo por qué le voy a robar o por qué lo voy a matar? Si yo lo amo. No, ya no hay necesidad de no matarás, no robarás, no. Yo a través del amor estoy cumpliendo toda la ley. No es que uno no esté cumpliendo la ley, uno sí la cumple, pero a través del amor. Ya no bajo ese régimen, ya no bajo esas leyes que son tan gravosas que el pueblo no las podía vivir. Los fariseos, ellos trataban de cumplir la ley y eran muy legalistas. Y Jesucristo dice, ustedes ni con un dedo es capaz de cumplir. Ustedes imponen todo esto, la ley de Moisés. Ustedes están sentados sobre el, ¿qué? ¿Cómo es que dice ahí? El trono de Moisés. Pero ustedes no son capaces de cumplir todo eso. Ustedes, mejor dicho, ustedes no son sino hipócritas. Ustedes aparentan ser muy cumplidores de la ley, pero con los hechos están demostrando todo lo contrario. Ustedes son muy legalistas, mis hermanos. Por eso es que hay mucha gente que es muy legal. Por eso yo les digo, ustedes deben de entender esto.
Porque si ustedes entienden esta doctrina, ustedes están entendiendo el plan completo de la salvación. Cristo nos hizo libres de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la ley. La ley es para los, como le digo, los judíos que todavía tienen la Torá, los 5 libros de la ley. Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos el Nuevo Testamento y ahí conocemos que estamos en un nuevo pacto. Recuerden que cada pacto tiene una constitución. Si ustedes quieren conocer la constitución del nuevo pacto, del pacto de la gracia, lean a Mateo 5 al 7, ahí están todos, ahí está la constitución del nuevo pacto, del pacto de la gracia. Ahí dice, antes se les había dicho en la primera constitución, se les dijo, no matarás, pero yo le digo que si usted le dice tonto a un hermano, ya lo está matando. Antes se les dijo, no adulterarás, esa es la ley. No matará. Pero yo le digo, no adulterará, pero si usted mira a una mujer para desearla, usted ya está adulterando en el corazón. Ese es el régimen nuevo del Espíritu. Eso es lo que está escrito en las tablas de nuestro corazón. Entonces ya no estamos obligados a vivir una ley, a judaizar, no, mis hermanos. Dice que Pedro era el apóstol de los judíos y que Pablo era el apóstol de los gentiles. Y Pedro, cuando empezaba a enseñarle a los gentiles que veían que venían los fariseos, él inmediatamente cambiaba el tema. Y Pablo lo exhortó públicamente, lo reconvino públicamente y duro delante de todos. Si tú siendo judíos te haces gentil, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En Hechos dicen, miren, no obliguen a los gentiles a judaizar. Enséñeles que se guarden de las fornicaciones, de la idolatría, de la sangre de ahogado. Sí, mis hermanos, pero que amemos, que nos guardemos de las idolatrías, que las idolatrías es un pecado contra el Padre. El Padre en el decálogo dice, no te harás imagen de lo que esté en el cielo y en la tierra, ni te inclinarás a ellas. Puras idolatrías. Pero si yo amo al Padre, ¿yo por qué voy a ser idólatra? Si yo amo al Padre verdadero, ¿yo por qué me voy a poner con idolatrías? Aunque hay muchos tipos de idolatrías, hay una idolatría que es muy fuerte, esa es la idolatría que tenemos cada uno y es ese yo. Eso a veces se convierte en una idolatría y eso es otra copa. Bueno, así que, perdón mis hermanos, en este nuevo pacto Jesucristo nos redime, nos hace libre de la maldición de la ley. Esta libertad basada en la gracia y no en las obras nos llama a permanecer firmes y a vivir en el Espíritu, amando al prójimo y no usando la libertad como una ocasión para pecar. Sí, porque algunos que convierten la gracia o convierten en que ya somos libres de la ley, lo convierten en libertinaje y entonces dicen ya tengo libertad para pecar. No, mis hermanos, la palabra es muy clara y dice que no usemos la libertad como ocasión para pecar, para la carne. Esa libertad no. Libertad del yugo de la ley. La Biblia advierte no volver a someternos a esa esclavitud de intentar cumplir toda la ley mosaica para la justificación, porque entonces estamos anulando la gracia, estamos anulando ese nuevo pacto que Jesucristo estableció y que Jesucristo lo sella. Jesucristo en el Antiguo Testamento, Moisés selló el pacto con la sangre de los becerros. Él cogió y roció el libro y roció al pueblo. Y ellos entraron en ese pacto y ellos dijeron, ustedes están dispuestos a obedecer todo lo que yo les estoy diciendo, todo lo que Dios les ha mandado. Y ellos dijeron, sí, lo haremos. Entonces él selló ese pacto con la sangre de los becerros, roció sobre el libro y sobre el pueblo. Pero Jesucristo en este nuevo pacto, en el pacto de la gracia, Jesucristo sella ese pacto con su propia sangre. Esos pactos tienen que estar sellados.
Entonces Jesucristo dice que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Él sella con su sangre este pacto. También para que lo tengan pues muy presente. Primera de Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hace todas las veces que lo bebieras en memoria de mí. Muy bien, yo espero que hayan entendido esta primera copa. Es copa de redención, porque Cristo nos redime o nos libra de la ley a través del nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Entonces siempre debemos de tener presente que hay un contraste que Pablo hace en muchas cartas, en Romanos, en Gálatas, en muchos libros. Pablo hace ese contraste de la ley y la gracia. Y que, como le dije, que el mismo Juan en su Evangelio capítulo 1:17 dice que la ley vino por medio de Moisés, pero que la gracia y la verdad y el Evangelio vinieron por medio de Jesucristo. Bueno, entonces ya tenemos claro que estamos viviendo bajo la gracia y que estamos viviendo bajo la nueva constitución del reino, los principios del reino, y que ya están inscritos aquí en el corazón para que lo vivamos y lo sintamos, para que no seamos hipócritas, porque si eso no está en mi corazón, entonces yo soy un hipócrita. Si yo digo que amo y eso no está en mi corazón, entonces yo soy un hipócrita. Si yo digo que amo a mi prójimo y yo le hago daño, entonces yo soy un hipócrita, porque no tiene el amor al prójimo, el amor filial. Si yo digo que yo amo a Dios, el amor ágape, pero no tengo el amor de Dios, no amo a Dios, y estoy por allá ofendiendo a Dios a toda hora, entonces yo soy un hipócrita. Eso tiene que estar en las tablas de mi corazón. Eso tiene que empezar desde adentro, de adentro hacia afuera. Así tiene que ser. La santidad empieza desde adentro y se exterioriza hacia afuera. Entonces, eso está en las tablas de nuestro corazón, ¿listo? Para que sintamos ese amor que es tan importante, el amor del Padre, que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Dice Romanos 5:5. Bueno, entonces espero que les quede claro pues que estamos en la gracia, pero que no tomar la gracia como una ocasión para pecar, o no hacer de la gracia un libertinaje. Así lo dice Judas. Bueno, ahora miremos la segunda copa. La primera copa fue en la última cena, donde el Señor establece ese nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre, para librarnos de el primer pacto, pues, que es el pacto de la ley, La segunda copa es la de Getsemaní. Jesús, como el Cordero de Dios, logró la redención o la libertad de la naturaleza adánica, carnal, pecaminosa, del yo, del ego, en Getsemaní. Es la segunda copa, porque él sale de allí de la última cena y se va a Getsemaní. Y allá el Señor le presenta una copa. Vamos a leerla acá, Mateo 26:36 al 41. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando Mateo 26:36 al 41. Ya estamos en el 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacob, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. El 32, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre, Padre mío, mire lo que dice aquí: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo. Que no, ese yo es la naturaleza carnal y pecaminosa, es el ego. Eso es una idolatría, como les digo. Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Pero en Lucas 22:42 dice que: Padre, si quieras, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Es decir, cómo se generó ese yo, cómo se dio origen a esa naturaleza carnal y pecaminosa, a esa naturaleza adánica, a ese viejo hombre. ¿Dónde tomó origen esto? Eso tomó origen en el jardín del Edén, donde Adán hizo no lo que Dios le había mandado. Él no hizo la voluntad del Padre, él hizo su propia voluntad. Él no se sometió al yo soy, él se sometió al yo de él. Al yo de él. Ahí se generó ese yo, que es lo que Jesucristo dice, que no se haga como yo, sino como tú, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. El Padre nos dio un libre albedrío y le dio un libre albedrío a Adán y a Eva. Ellos tomaban la determinación si pecaban o no pecaban, si desobedecían o no. Y cuando ellos pecaron, porque le creyeron a Satanás, a esa serpiente antigua, que dijo que Dios era un mentiroso, que ellos no morirían, sino que serían semejantes a Dios, sabiendo todo. Entonces ahí fue donde ellos adquirieron esa naturaleza pecaminosa. Una naturaleza que la transmiten a toda la humanidad. Que el mismo Jesucristo tomó esa naturaleza. Porque en la genealogía, cuando uno empieza a mirar la genealogía, dice hijo de Adán, hijo de Dios, en Lucas, que es el que habla de la humanidad de Cristo, como el hijo del hombre. Oiga, a propósito, esos 4 evangelios tienen algo tan especial y son los destinatarios y tienen que ver mucho con el final de los tiempos. Por ejemplo, Mateo le escribe a los romanos. Marcos le escribe a los judíos. Marcos le escribe a los judíos. Lucas le escribe a los griegos. Y Juan le escribe a todos en general y resalta la deidad de Cristo. Pero yo digo que eso tiene, por eso las palabras en la cruz son diferentes en los 4 evangelios. Y porque uno ve que en la muerte de Cristo, en ese INRI, habían 3 idiomas. Estaba el latín para los romanos, estaba el hebreo para los judíos y estaba el griego para los griegos. Ellos 3 fueron los que llevaron a Cristo a la cruz del Calvario. Esos 3, Roma, los judíos y los griegos. Y hay mucho cuidado porque para el tiempo final también. Por eso es muy bonito la profundidad de la palabra. Cuando uno lee Apocalipsis capítulo 13, dice que había una bestia vestida de leopardo. Y ese leopardo, según Daniel, eran los griegos. Cuando Jesucristo estuvo, creo que fue en la repartición de los panes, vinieron unos griegos. Eso está en Juan capítulo 2. Vinieron, y le preguntaron a Felipe, ¿dónde está el Señor? Y Felipe se lo dijo a Andrés. Y los dos se lo dijeron a Jesús. Y Jesucristo dijo, ya ha llegado mi hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado por unos griegos. No, pero esto ya es otra enseñanza, pero es que es tan bueno. Es una bendición. Es muy bueno, pero eso es muy bueno porque ahí está Apocalipsis, ahí está todo esto, mis hermanos. En el jardín del Edén fue donde Adán dio origen a esa naturaleza carnal, pecaminosa, caída. Nosotros traemos la naturaleza adánica y tenemos que morir a ella. En el bautismo uno dice que uno está enterrando lo adánico y lo pecaminoso. Cuando se bautiza, como dice el apóstol Pedro y Pablo, en el nombre de Cristo para perdón de pecados. Ahí uno cambia de posición, uno deja de estar en Adán y pasa a estar en Cristo.
pero es necesario que nosotros muramos a esa naturaleza carnal, a ese yo. Jesucristo nos libró o nos redimió de esa naturaleza adánica, carnal, pecaminosa. Traemos la imagen del terrenal de Adán, pero también traemos la imagen del celestial, que es el segundo Adán, que es Cristo Jesús. Esos son los dos Adanes, yo también lo prediqué. Entonces, sí, él le da en el jardín del Edén, Adán, pero póngale cuidado, en el jardín de Getsemaní, que ya estudiando y profundizando, dicen que el jardín de Getsemaní o el huerto, el jardín de Getsemaní es el mismo jardín del Edén. Y dicen allá que desde el monte del templo, desde allá que es el monte Moriah, que desde allá, desde ese monte fue que Dios hizo la creación. En el jardín del Edén, Adán le dio origen a esa naturaleza pecaminosa, carnal, al yo. Y en el jardín de Getsemaní, Jesucristo obtiene la victoria y vence a esa naturaleza carnal, vence a ese yo. Padre, que no se haga como yo, que se haga como tú. Padre, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Ahí es donde él vence esa naturaleza. Ese yo. Si usted quiere darle nombres a esa naturaleza carnal, diga que es igual al yo, que es igual al ego, que es igual al viejo hombre, que es igual a la naturaleza carnal, a los que los dos se oponen entre sí. Y Jesucristo le dice a Pedro y a Juan, mire, a la verdad la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. La carne es débil. Pablo también habla mucho acerca de esa naturaleza carnal. Él dice, es que hay una ley en mi cuerpo que me lleva cautivo a la ley del pecado. Es que yo no sé, yo lo que no quiero hacer eso hago. Porque él dice que hay una lucha, hay una batalla entre lo que es esa naturaleza y la nueva naturaleza, que es la naturaleza del espíritu, que los dos se oponen entre sí. Entonces tenemos que morir a ese viejo hombre, a esa vieja naturaleza. Tenemos que hacer es la voluntad del Padre, no hacer mi propia voluntad. No, eso es una rebeldía, eso es una desobediencia, mis hermanos. Por eso yo digo que entendiendo estas copas, está la copa de la redención de lo adánico. Ahora Jesucristo ya lo logró, pero nosotros ahora también tenemos que poner de nuestra parte y nosotros también tenemos que morir. ¿Y cómo se muere? A través del quebrantamiento. El quebrantamiento es morir a esa naturaleza pecaminosa. Quebrantamiento es uno ir al Moriah. Uno también tiene que ir al Moriah. Tenemos que ir al Moriah también. Tenemos que morir a esa naturaleza. Cuando uno entiende esto y cuando uno dice, Señor, ahora yo estoy en ti, ahora yo estoy en tu naturaleza, yo estoy en ese segundo hombre, en el celestial. Mis hermanos, uno empieza a amar tanto al Señor, o eso me pasó a mí cuando yo empecé a entender, porque yo inclusive prediqué acerca de la sangre de Cristo en su consanguinidad y también de las funciones redentoras de la sangre de Cristo. Esas dos, donde a través de su sangre, de su linaje, Él nos hace tan especiales, un linaje especial, nos mete dentro de su genealogía y empezamos a tener los genes de Cristo. Los genes, tenemos los genes de Cristo, tenemos el ADN de Cristo porque tenemos la sangre de Cristo, un linaje especial. Y yo empecé a entender todo esto, mis hermanos, y yo dije, ay Señor, qué tan especial. Con razón que Pablo dice que no hagamos a Cristo partícipes de una ramera, porque es como tenemos el ADN del Señor. El ADN se transmite, mis hermanos, y no podemos hacer a Cristo partícipes de una ramera. Eso es muy especial, es muy bueno. Y uno empieza a amar al Señor y a decir, bueno Señor, eso adánico ya no.
Y eso jezabélico tampoco. Porque una cosa es lo adánico, otro es lo jezabélico. Porque una cosa es Eva, la otra cosa es Adán. Adán fue la que primero pecó. Y el Señor por ese juicio dice, ahora tú serás deseo para tu marido. Está lo jezabélico. Hay que vencer todo eso. Tanto al adánico como a lo jezabélico. Hay que vencerlo. Bueno, mis hermanos, no, pero esto es muy especial de verdad, como les digo. Perdón, me voy a tomar agua. Entonces allí en el jardín de Getsemaní, donde en ese jardín del Edén, donde Adán le da origen a esa naturaleza, en ese jardín del Edén, de Getsemaní, es donde Jesucristo, en ese mismo lugar, ¡pum!, vence lo que Adán creó, originó. Por eso en Getsemaní Jesucristo enfrentó una profunda agonía humana y mediante la oración ferviente y la sumisión sometió su voluntad a la del Padre. Jesucristo allí sometió su voluntad a la del Padre, demostrando obediencia perfecta. Es que Jesucristo estuvo siempre obediente al Padre. Él aprendió la obediencia. Él aprendió obediencia. ¿Y de dónde saco yo esto? De la palabra. Mire, Hebreos 5, 7 al 8. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Jesucristo también, porque Él fue tentado en todo, dice Hebreos 4:15. ¿Cómo no se va a compadecer de nosotros, de nuestras necesidades físicas? ¿Cómo no se va a compadecer de nuestras debilidades? Si Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor nos entiende, Él fue tentado en todo. Es que hay personas que dicen que no, que Jesucristo fue tentado solamente allá esas 3 tentaciones. No, Él fue tentado hasta con mujeres. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, ¿cómo hizo Él para no caer en pecado? Hebreos 5, está ahí después, Hebreos 5, 7 al 8. Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, porque si cometía pecado la muerte lo retenía, no resucitaba. La muerte retiene a los pecadores, a todos. Todos somos pecadores. La muerte no pudo retener a Jesucristo porque no tenía ningún pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces Él le clamó, le rogó, le dijo, Padre, ayúdame, Señor. En los tiempos de su carne, pues. Y le suplicaba a aquel que lo podría librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él aprendió la obediencia. Por eso les digo aquí, que ustedes me dicen, bueno, ¿y de dónde saca esto? Pues de la misma palabra de Dios. Jesucristo morir a lo adánico con Jesucristo significa abandonar la condición humana caída, heredada por la desobediencia de Adán, caracterizada por la muerte y por el pecado. Jesucristo fue muy obediente al Padre, estuvo siempre sujeto al Padre. Jesucristo en la condición de hombre estuvo sujeto a necesidades físicas, bueno, y debilidades y tentaciones y dolor, lo que le permitió compadecerse de nosotros, pues. Ese es Jesucristo, es que Jesucristo es tan bueno. Es que por eso Jesucristo es hijo del hombre. Es que Jesucristo en su humanidad vence a Satanás. Dios el Padre no, Él lo puede vencer, pero como el hombre cayó en pecado en humanidad, entonces en humanidad, como hijo de hombre, como cordero, Jesucristo tiene que vencer a Satanás en el plano humano, como hijo de hombre, como humano, para poder morir en una cruz, porque Dios, ¿cómo va a morir en la cruz? Pues Dios, si Dios nunca muere,
¿Cómo iba a ser tentado sabiendo que Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie? Pero Jesucristo como hombre fue tentado en todo, pero sin pecado. Tenía que hacerse hombre para vencer a Satanás en ese plano humano. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ese yo tiene que morir. Ya no vivo yo, ese yo ya no. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en ese yo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos, es que sí, tenemos que crucificar ese yo. Tenemos que crucificar esa naturaleza carnal y pecaminosa, ese viejo hombre, y no permitir que se baje de la cruz. Se baja de la cruz y uno empieza. Por eso hay que sembrar para el espíritu y no sembrar para la carne. Porque el que siembra para la carne va a recoger corrupción y muerte. Pero el que siembra para el espíritu va a recoger vida eterna. Pablo lo dice en Gálatas 5. Es que Gálatas 5 y todo ese Gálatas es muy especial. El texto significa del que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, que el creyente está unido espiritualmente al nuevo hombre, que es Cristo Jesús. Estamos unidos a Él, a Cristo Jesús, al nuevo hombre, ya no al viejo hombre, sino al nuevo hombre, que es Cristo Jesús, el segundo Adán, provocando la muerte del viejo yo, o del viejo hombre, o del pecado, del orgullo. El apóstol Pablo no hace referencia con la muerte al yo a una crucifixión física. Pablo no hace referencia a esa crucifixión física. ¿Con Cristo estoy justamente crucificado? No. Es una identificación espiritual con Cristo. Una identificación espiritual. Es que Jesucristo mismo dice, tomen la cruz y síganme. Y la cruz significa muerte. Jesucristo dice, es que ustedes tienen que morir, porque si ustedes no mueren a ustedes mismos, entonces ustedes van a quedar solos. Y hace la comparación con el grano de trigo. Bueno, entonces la batalla que sostuvo Cristo en Getsemaní fue una batalla sobre el yo, sobre la voluntad propia. Jesús experimentó una lucha humana contra esa naturaleza adánica, buscando que se hiciera la voluntad de Dios y no la de él. Sudó como gotas de sangre. No sudó sangre. Es que uno tiene que entender bien la palabra y tiene que ser muy observador y estar pues detallar mucho. Porque es que algunos dicen que Jesucristo sudó sangre y que Jesucristo, yo no sé qué fue lo que sufrió, que se le reventó una vena por el esfuerzo que hizo y que entonces le salió sangre. No. La Biblia dice que él sudó como una comparación, como gotas de sangre. No sangre. Es que yo he escuchado predicaciones como gotas de sangre, porque fue un momento de mayor vulnerabilidad, indicando la intensidad de la muerte a esa naturaleza adánica. Fue un sufrimiento físico y mental. Es que fue muy tremendo. El Señor cancelándole lo que hizo Satanás en Adán y cancelando todo eso. Eso fue tremendo. Yo no sé cuánto vieron La Pasión, pero cuando está en Getsemaní por allá sale como el enemigo tentándolo. No, Jesucristo no sé. No, Jesucristo dijo, Señor, pasa de mí. A lo mejor él en un momento pensó en esa copa, aparta de mí esta copa. Pero, pero no, él dijo, no, yo para eso vine, para cumplir esto. Y él tomó esa copa. Él murió ahí en Getsemaní. ¿Sabe, mis hermanos, que ese Getsemaní significa, en Getsemaní era donde se trituraban el fruto del olivo, porque Getsemaní queda en el monte de los olivos, en la base. Y ahí en Getsemaní habían unas máquinas donde se trituraba pues esa fruta, que era la fruta pues del olivo.
¿Cómo es que llama esa fruta? Por aquí la tengo. ¿El qué? Ah, las aceitunas. Y allí Jesucristo fue molido, su naturaleza allí fue molida. Jesucristo no era que fuera un pecador, pero es que esos tres enemigos del cristiano ya los venció Jesucristo. Venció esa naturaleza caída, carnal. Venció al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Y venció a Satanás en la cruz, le pisó la cabeza. Ya, esos tres enemigos Jesucristo ya los venció. Son tres enemigos que nosotros tenemos, pero también con Cristo Jesús los vencemos también. Jesucristo fue molido allá en Getsemaní, que era donde molían la fruta pues del olivo. Allí, de donde sacaban el aceite. Allí Jesucristo pues fue molido. Bueno, miremos la tercera copa, que es la copa en la cruz. Jesucristo el Cordero redimió o nos liberó de nuestra alma, redimió nuestra alma y nuestro espíritu. En la cruz Jesucristo nos redimió o redimió nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Y nos redimió de qué nuestra alma? Del pecado. En la cruz Jesucristo nos hizo libres del pecado a todos aquellos que lo recibamos y creamos en Él. Esa obra redentora de Cristo en la cruz es la que nos limpia de todo pecado. Redimió nuestra alma porque el pecado está radicado en el alma. Porque el Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Mira de dónde te sacó. Y por ahí en otros textos el Señor dice que el alma que pecare, esa morirá. El pecado está radicado en el alma, pero Jesucristo nos redime el alma en la cruz, nos redime de todo pecado. Jesucristo hizo expiación en la cruz por nuestros pecados, nos limpió con su sangre preciosa y nos dio libertad de esa esclavitud del pecado en la que estábamos. Esa es la tercera copa. El Cordero de Dios nos redimió nuestra alma y nuestro espíritu del pecado. La cruz tiene dos mensajes. Como objeto es una maldición. Maldito el colgado de un madero. Pero también el segundo mensaje es que es un mensaje de bendición y se está hablando acerca de la obra de la cruz. La obra de la cruz es una bendición, pero la cruz como objeto es una maldición. Maldito el colgado de un madero. Ahí fue donde Jesucristo, porque nosotros le hicimos infringir esa ley, era una ley, maldito el colgado, nosotros le hicimos infringir colgándolo del madero. Y el que infringe un punto de la ley está infringiendo toda la ley. Ya lo hablamos en la primera copa. Entonces, Jesucristo recibió el pecado de toda la humanidad. Mejor dicho, nosotros lo hicimos adúltero, asesino, porque todos los pecados cayeron sobre Él. Él nos redimió. Y aquí es donde yo digo que esa virtud o esa función de la imputación es muy importante. Y es importante porque nosotros le hicimos que Él recibiera maldición en la cruz para Él traernos bendición. Jesucristo tomó nuestra naturaleza para morir en la cruz, se hizo hombre para morir en la cruz y derramar sangre, y nos imputa su naturaleza. Él toma la naturaleza nuestra y nos imputa la de Él. Nosotros tenemos la naturaleza de Dios. Pedro lo dice, que el Señor nos ha hecho partícipes de su naturaleza. Claro, si yo tengo a Dios en mi vida, si yo tengo a Cristo en mi vida, tengo el Espíritu Santo en mi vida, entonces yo tengo a Dios en mi vida, me ha hecho partícipe de su naturaleza. Qué bonito, ¿cierto? Nosotros tenemos la naturaleza de Dios. No somos Dios, pero tenemos la naturaleza de Dios. Es muy, muy especial. Claro, Cristo vive en mí, yo tengo la naturaleza de Dios. Él me ha hecho hijo de Dios por esa naturaleza.
Entonces, Cristo toma nuestra naturaleza pecaminosa, caída carnal, y nos imputa la suya. Cristo se hace maldición para imputarnos bendición. Cristo se hizo pecado para transmitirnos justificación. Cristo recibió todos nuestros pecados para imputarnos santidad. Cristo murió para que tú vivieras. Él recibió la muerte y nosotros recibimos la vida de Él. Cristo nos da la vida de Él. Cristo se hizo enfermedad para que nosotros fuéramos sanos. Por las llagas de Él fuimos sanados. Cristo fue herido en el calcañar para que nosotros fuéramos victoriosos. Bueno, y hay otras bendiciones acerca de la cruz. Pero pasemos a la cuarta y última copa, que es en la cena pascual, pero en un futuro. Y esta sí que a algunos sí les da bien duro. Ustedes no saben que Jesucristo, cuando Él participó, cuando se estaba celebrando con los apóstoles esa Pascua, que dio origen a la Santa Cena, era la Pascua lo que el Señor estaba celebrando ahí, la Pascua. Ahí estaban comiendo corderito y todo. Estaban celebrando la Pascua. Como Jesucristo le dice a los discípulos, vea, traigan, preparen la Pascua en el aposento alto. Nosotros estuvimos allá, en el aposento alto, donde fueron a preparar la Pascua, se llama el cenario. Y ahí fue donde descendió el Espíritu Santo, en ese aposento alto. Fue donde descendió el Espíritu Santo en Pentecostés. Pero ahí, en esa cena pascual que va a venir, porque el Señor dice, no volveré a tomar del jugo de la vid, en esa última cena, hasta que lo beba de nuevo en el reino. ¿Y cuándo es el reino? En Apocalipsis 19, donde van a haber unas bodas y van a haber una cena con el Cordero. Él dice, bienaventurados los que son invitados a la cena de las bodas con el Cordero. Es la cena pascual, que está la copa pascual, que es la última copa que él dice que no volvería a tomar del jugo de la vid, de la copa. Esa está en Apocalipsis 19. Esa es la cuarta copa. ¿Y sabe que nos está redimiendo en la cuarta copa? Porque todas tienen redención. Nos va a redimir nuestro cuerpo. En la cruz redimió nuestra alma y nuestro espíritu, librándonos del pecado, ¿cierto? Nos redimió del pecado. Pero aquí, en Apocalipsis 19, en esa última cuarta copa, donde él dice no volverá a tomar del jugo de la vida hasta que la beba de nuevo, en esa cena pascual que va a haber, donde estamos invitados a participar de la cena y de las bodas con el Cordero, los que estemos preparados, pues, los que tengamos vestiduras de lino fino, los que tengamos vestiduras no arrugadas, porque dice que Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Somos los que estemos preparados, los que hayamos pasado por las otras copas. Bueno, Jesucristo va a redimir nuestro cuerpo, y Pablo también habla mucho acerca de eso. Pablo dice que en 1 Corintios 15:52, que esto mortal se va a vestir de inmortalidad, que esto corrupto que se deteriora se va a vestir de incorrupción, y que en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos van a resucitar y van a ser transformados en cuerpos glorificados. Vamos a tener cuerpos glorificados. Esa es la redención de nuestro cuerpo, que vamos a tener cuerpos glorificados como al principio, antes del pecado. Antes del pecado, Adán tenía cuerpo glorificado, él no moría, él no se enfermaba, el tiempo no lo afectaba. Usted no sabe que el tiempo empezó a correr y empezó a afectar, el tiempo empezó a afectar por causa del pecado. El Señor ya colocó un límite de edad. Ya el tiempo empezó a afectar a la humanidad, los años. Antes no. Por eso el Señor, que tiene cuerpo glorificado, Él vive en un eterno presente. Dios vive su cuerpo. 1000 años para el Señor es como un día, porque el tiempo no lo afecta.
Y nosotros vamos a tener cuerpos glorificados donde ya no vamos a morir, ni el tiempo nos va a afectar tampoco, ni vamos a tener enfermedad, nada, cuerpos glorificados. A la imagen del cuerpo glorificado de Cristo. Entonces el Señor viene a redimir nuestro cuerpo a través de una resurrección. Sí, no le profundizo más en el punto porque hay personas que no lo saben entender. Pero eso es algo muy especial. Romanos 8, 20 al 23 dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, que todo se daña, todo se deteriora, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, libertad gloriosa, redención gloriosa. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo a ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Y estamos gimiendo. Cuando la muerte desaparezca, cuando Dios destruya la muerte, Jesucristo la destruye. Cuando el último enemigo que será destruido, que es la muerte, entonces ya la muerte para nosotros no va a existir, ya no vamos a morir, nuestros cuerpos van a ser glorificados. En Lucas 21, 27 y 28, escuchen este otro. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Es cuando el Señor viene en el caballo blanco o viene en esa nube blanca, sentado en la nube blanca. Verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, cuando veamos a Jesucristo que venga ahí, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención de este cuerpo está cerca. La redención de este cuerpo. Esa cuarta copa es la redención de nuestro cuerpo. Va a liberar a este cuerpo de la muerte. Ya nos liberó en la cruz, nos redimió, nos liberó del pecado. Él cargando nuestros pecados y limpiándonos con su sangre preciosa. Mis hermanos, las cuatro copas de la redención. Primero, nos redime o nos libera de la ley. Segundo, nos libera de ese yo, de esa naturaleza carnal y pecaminosa, haciendo la voluntad del Padre en Getsemaní. Tercero, nos redime nuestra alma del pecado, haciendo expiación y limpiándonos con su sangre y santificándonos, cargando Él todos nuestros pecados. Y cuarto, redime nuestro cuerpo a través de una resurrección y un cuerpo glorificado, donde ya no hay muerte, donde ya no hay corrupción, este cuerpo ya deja de podrirse, donde ya esto mortal se viste de inmortalidad, es decir, que ya no muere, donde vamos a tener un cuerpo glorificado a la semejanza del cuerpo de Cristo. Démosle un aplauso a Jesucristo porque Él es muy bueno, amén. Padre, muchas gracias te damos, Dios soberano y Dios bueno, por Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo, nuestro amado Jesús. Pablo decía, gracias doy al Padre por Jesucristo, Señor nuestro. Padre, muchas gracias, Dios bueno, por enviar a tu unigénito. Gracias, Señor, porque tú mandaste a Jesucristo para que se hiciera hombre. Tomó semejanza nuestra para poder llevar a cabo esa obra redentora. Muchas gracias por la iglesia. Muchas gracias por el pastor de la iglesia, por el pastor Robin y por Lina, la pastora, su esposa. Muchas gracias por los líderes. Muchas gracias por estas ovejitas, Señor. Yo espero que el Espíritu Santo les haya abierto el entendimiento y que haya tenido paz en el corazón por este mensaje. Muchas gracias por todo, Señor, por tenernos dentro de tus propósitos salvíficos,
por dentro de tu plan de salvación completa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones.